Mientras el presidente de la República le quita presupuesto al deporte, en Antioquia el gobernador y los diputados se lo aumentamos. Tenemos que volver a recuperar el liderazgo de los Juegos Deportivos Nacionales. Pero eso no se hace abrazando a los deportistas, a la mamá, al papá, tomándonos la foto cuando ganan, sino apoyando los procesos completos, dándoles buena alimentación, dándoles acceso a becas, a educación superior, pero además también dándoles los apoyos económicos para que ellos se sientan cómodos, claro, duerman cómodos, tengan la alimentación balanceada y puedan ir a competir como corresponde. Buena indumentaria, buenos uniformes, mantener los profesores, claro, los técnicos en muy buenas condiciones, con procesos estables. Lastimosamente, hay mucha gente que llega a la política a robar, a mirar cómo cuadra su vida, a mirar cómo resuelve su futuro. Entonces hay gente que toda la vida no hizo nada y llegan al poder por el mandato popular y en 4 años quieren resolver. A salvarse. Claro, quieren resolver el problema de ellos, de su familia, de sus amigos y de su entorno. Y yo creo que eso es lo que no puede pasar. La política es para servir, no para servirse. Y cuando ingresamos a la vivienda, había una niña amarrada con una cadena, como si fuera un animal, una mascota, un perro. Y al lado de la niña había un plato lleno de comida. Y nosotros, ante esa situación, pues nos desconcertamos completamente. Y estando en el proceso, llegó el papá. Obviamente todos lo queríamos matar. O sea, si nosotros estamos recibiendo 13 millones de personas que están pasando por el aeropuerto José María Córdoba, es decir, ¿cómo vamos a atender a 13 millones de pasajeros con la misma infraestructura de hace 39 años que tiene el aeropuerto? Yo incluso en la presentación de la socialización que hice esta semana, mostraba una foto de la inauguración del aeropuerto hace 39 años y mostraba una foto de hoy y les decía, la única diferencia entre estas dos fotos es la resolución de la cámara. Del 100% de la torta, el 85% para la nación, el 11% para los municipios y el 4% para los departamentos. A ese ritmo, ninguno de los 32 departamentos que tiene este país tiene cómo salir de la pobreza. Porque cuando nuestros deportistas de alto rendimiento obtienen medallas olímpicas o se destacan a nivel internacional, todo el mundo se quiere tomar la foto, arrancando por el presidente, por el gobernador o por el alcalde. Todos quieren participar del triunfo y nadie hace parte del proceso. Esto es Charlas de Copa con Genser Pérez. Bienvenido por acá, Charlas de Copa. Es un gusto para mí. ¿Cómo está, papá? Gracias, hermano. Muy agradecido pues, por el espacio. Yo creo que hacen falta muchas personas como vos que en los diferentes campos de la salud, de la creatividad, del emprendimiento, de la cultura, puedan abrir, digamos, espacios para hablar, para conversar, para opinar, para transmitir también las experiencias. Y te cuento, Genser, que yo también hago deporte, entonces ahí tenemos un segundo punto en común. Excelente, es muy bacano cuando uno encuentra diferentes puntos de vista, pero que tienen una misión que es beneficiar al público, a las personas, en este caso a la audiencia. Con Luis Gabriel, el día de hoy queremos hacer un abordaje un poco más distendido. Tú obviamente en tu labor y en tu oficio profesional tienes como una estructura de expresión ya marcada desde la parte estadística, de comentarle a la gente propuestas, gestión y demás. Yo quiero que hoy tengamos una conversación un poco más desde la parte humana, de la parte personal. Super. Que la gente que de pronto no conoce mucho de Luis Gabriel, desde lo íntimo, quizás pueda conocer un poquito más de lo que es tu esencia como ser humano. Esa para mí es mi principal misión del día de hoy. Entonces, para que estés en esa sintonía, mi hermano. Estamos listos. El tema humano no puede ser diferente de abordarse de inicio, que es con la familia. Te quiero felicitar. Entiendo que con tu familia cada día va creciendo más. Vas ahorita a esperar una nueva niña en tu familia. Ya me salí del molde, me salí del prototipo de familia que son 2, ya voy a tener 3. Vamos para 3, una bendición más que llegue a tu familia. Espero que todos se encuentren muy bien y que la niña obviamente tenga un futuro muy bonito. ¿Cómo va en tu familia, cómo es ese contexto? ¿Quiénes se componen en tu familia? Más o menos, ¿cómo es tu círculo social a nivel cercano y íntimo? Pero yo tengo una familia
muy bonita. Yo siempre, nada más en estos días hablaba con una amiga y le decía que me sentía muy pleno por todo lo que Dios me ha puesto en el camino, por las oportunidades que me he encontrado, que Él me ha puesto y para las cuales me he preparado también. Porque yo creo que si a uno la oportunidad lo coge desprevenido, lo coge sin la preparación adecuada, emocional, física, académica, pues sencillamente la tienes que dejar ver, la tienes que dejar pasar. Entonces, en lo familiar, Dios me premió con una mujer espectacular, no solamente en lo físico, sino en su forma de ser, como mujer, como mamá, como profesional, como deportista. Con ella hoy tenemos 2 hijos, que son Martín, que tiene 4 años, en enero cumple 5, y Jacobo, que tiene 18 meses. Nosotros habíamos decidido, pues digamos no tan decidido, pero sí habíamos conversado que hasta ahí, que íbamos a llegar hasta dos hijos. Sí. Mi esposa estaba también pues planificando y saliendo de ese proceso de Jacobo ya con 18 meses, ya había dejado de lactar, etcétera, etcétera. Y la vida nos sorprendió. Dios nos regaló un tercer hijo. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, hace ya 2, 3 meses, quedamos muy sorprendidos. Obviamente ambos no estaban en los planes, pero nos sentamos, conversamos, lo tomamos con calma y dijimos, ¿cuántas parejas hoy, incluso de amigos, están buscando quedar por primera vez o por segunda vez embarazados y no han podido? Llevan 4, 5, 6, 8, 10 meses y no han podido quedar embarazados. Y Dios nos dio esa sorpresa, esa gran sorpresa, porque si a mí la lámpara de Aladino me diera la posibilidad de devolver el tiempo, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha pasado hasta ahora. Okay. Y lo mejor que me ha pasado, sin duda, por encima de cualquier cosa, es mi familia, es mi esposa, son mis hijos, y ahora pues Dios nos premia, porque yo tengo 2 hijos, Martín y Jacobo, nos premia con la niña. Entonces llega la princesita a la casa, la familia. Y eso nos tiene emocionados, nos puso a soñar, nos tiene pues, obviamente nos va a tocar trabajar más, pero vamos para adelante. Excelente, ¿no? Bendiciones para ellos, para ti, para todo lo que venga a partir de esta nueva experiencia como padres nuevamente, con la presencia de la niña. Seguramente va a ser muy lindo todo. Y mencionaste la palabra tiempo. Yo quiero que vayamos atrás en el tiempo, a que recordemos el inicio de Luis Gabriel, oriundo de la zona del Retiro, sí, del Oriente Antioqueño. Cuéntame un poco, Luis, de esa etapa inicial de la vida, con tus padres, en tu entorno familiar. ¿Cómo fue como ese cimiento de tu vida y cómo te fuiste como desarrollando en el tiempo desde el Retiro hasta estar hoy en día aquí en Medellín? Bueno, yo fui privilegiado al nacer en una zona muy linda, como lo es el Oriente Antioqueño. Mi familia paterna de Río Negro, yo nací en Río Negro, y mi familia materna del Retiro. Okay. Pero muy pequeño me llevaron para el Retiro. Entonces yo básicamente crecí parte de mi infancia y toda la adolescencia en el Retiro. Por eso mi corazón, pues, naturalmente está más inclinado hacia el lado del Retiro. Me siento más cercano a este municipio, y en Río Negro pues está toda mi familia paterna. Yo crezco en una familia clase media, trabajadora. Mi papá fallece cuando yo estaba muy joven. Mi mamá, una mujer muy berraca, como todas las antioqueñas, como todas las mujeres colombianas, que les toca a veces, por situaciones de Dios, de cualquier cosa natural, una enfermedad, una muerte temprana de sus esposos, de sus parejas, otras porque los papás no responden, pero estas mujeres antioqueñas y colombianas siempre ejerciendo ese papel de madres cabezas de familia, sacando siempre lo mejor de ellas, sacrificando sus vidas
para poder que sus hijos, nosotros podamos salir adelante. Entonces, crecí en el Retiro, estudié el bachillerato en La Ceja, en el Colegio Salesiano. Estuviste por todo. Estuve ahí en ese triángulo, el Retiro, Río Negro, La Ceja. Hoy en día ese triángulo que ha cogido tanta fuerza, Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Total. El desarrollo. Hice la universidad, arranqué la Universidad de Medellín, luego terminé Derecho en la Universidad Católica. Digamos que todo el ejercicio inicial profesional lo hice entre el Retiro y Río Negro realmente. Okay. Tengo dos hermanos, Pablo y Santiago. Pues muchos tíos, pues no muchos tampoco, por parte de mi mamá son 4 tíos, por parte de mi papá sí son como 6 o 7. Y bueno, digamos que ya un poco más maduro en lo profesional, me vine a vivir a Medellín ya hace alrededor de 8 o 9 años. Okay. Y aquí vamos con mi esposa, con mis hijos, pero siempre con ese cordón umbilical hacia el oriente, que es mi zona. Mi mamá vive en Río Negro, mis tías viven en el Retiro, mis abuelos viven en Río Negro, entonces aquí vamos. Excelente. Yo quiero identificar esos síntomas que uno va percibiendo, muchas veces son inconscientes, otras veces son conscientes, de lo que te va marcando la ruta para tu orientación vocacional, de esa escogencia de qué voy a hacer con mi vida. Sí. Luis, cuando era niño me mencionaste que te gustó el deporte. Quiero que me cuentes si por tanto tuviste incursiones en el deporte o si de una manera muy clara ya estaba como muy visible que ibas a ir por la línea del liderazgo, del tema del derecho, del tema de todo esto, o si tuviste como ese contraste ahí deporte con tu otra carrera. Bueno, yo te confieso que naturalmente los hombres siempre estamos más inclinados al fútbol. A mí en el fútbol, hermano, me fue supremamente mal. Era muy mal jugador de fútbol. Sí. Entonces, yo identifiqué que yo no era bueno para el fútbol y empecé en la escuela a jugar voleibol. Entonces, jugué voleibol, hice parte de la selección de voleibol del colegio. Okay. Y competía en voleibol. Un poco ya más adolescente hice ciclomontañismo. Bien. Y montaba en bicicleta de montaña. Ahí me la pasé mucho tiempo, conocí grandes amigos y luego ya más adulto, ahorita hace 4 años, 5 hacia acá, me incliné más por los deportes individuales, de no tanto contacto. Okay. Siempre me gustaron más como los deportes individuales, más que los colectivos. Okay. Entonces hice, hacía ciclomontañismo, juego tenis, hago atletismo, hago gimnasio también varias veces a la semana. Okay. Entonces le saqué como el gusto a esas actividades físicas individuales y eso es lo que hago ahora. Te preguntaba lo del deporte porque es muy común que uno utilice el deporte como un entrenamiento para hacer luego lo que va a hacer. Y justamente los deportes de cooperación o oposición, que son de varias personas, donde salta mucho quien se destaca por el liderazgo. Entonces, cuando una persona está en el deporte, no termina siendo profesional de ese deporte, pero se destacaba siendo capitán del equipo, siendo líder dentro del equipo, suele tener como una ventaja competitiva para lo que se dedique. En este caso, un tema como el tuyo. Pero me parece particular que me dices que te ha gustado mucho ese tema de estar como en cosas más bien individuales, conectado contigo mismo. ¿A qué le atribuyes tú como ese gusto? ¿Algún referente, alguna persona que te inspira a irte por esta línea? Sabes que sí, Hansel, mira que yo cuando estaba muy pequeño, yo tengo un tío que era instructor de karate. Okay. Creo que él se retiró estando en el tercer dan. El tercer dan es de cinturón negro hacia arriba. El cinturón negro hacia arriba es primer dan, segundo dan, tercer dan. Okay. Y yo me formé como karateca, okay. si técnicamente se dice así, sí. Desde muy joven. Y le saqué mucho gusto, a esa formación. Es un deporte que da mucha disciplina, mucho control, que da la impresión del respeto hacia los demás, fin, de mucha coordinación, de mucha concentración. Ahí está. Y digamos que ya cuando uno está más adulto, uno se da cuenta que todo lo que le pasó en la vida de niño, de adolescente, de joven, en los deportes individuales, en los colectivos,
todo le ayudó, todo es como una receta para uno formarse como persona, para formar el carácter, para terminar de moldear la personalidad. Entonces, creo que mi tío me ayudó muchísimo en ese periodo de formación. Y mi tío fue el que llevó el primer gimnasio al Retiro. Entonces, también ahí yo me enganché a muy temprana edad, porque yo iba allá a ver, pues primero mis tías y gente conocida hacían los aeróbicos, yo hacía pesas, barras, corría en las bandas, en fin. Entonces yo creo que ahí fue como la iniciación, un poco complementando como el por qué ese gusto de pronto por los deportes individuales. Creo que por ahí puede ser. Por ahí fue, ¿no? Muy bacano y chévere que eso tiene como un mensaje ahí como implícito en lo que tú nos compartes. Y es esa insistencia muchas veces de los padres de familia, uno como docente de educación física también promueve mucho eso. Haga deporte, que su hijo haga deporte, métalo en un deporte, haga un deporte. Indiferentemente si ese niño que arranca en el deporte termina siendo profesional o no, es todo lo que te entrega como ciudadano el deporte, la interacción con otros compañeritos, el relacionamiento social, el saber que hay un docente o un profe que te está orientando, el tema del respeto y demás, todo eso que el deporte te da es una cosa que es invaluable y que qué bueno que ojalá todos pudieran tener la oportunidad de que sus hijos estén inmersos ahí en el tema del deporte. Sin duda alguna, yo creo que hay dos cosas que difícilmente, o no, bueno, digámoslo, no tan fácil las coges tú cuando ya estás en una edad de la juventud hacia arriba, y es el tema cultural, aprender a tocar un instrumento de música o a cantar. El arte. El arte. Digamos que ya cuando uno está en la adolescencia, poco Sí, le llama la atención aprender a tocar un piano, una guitarra, un acordeón, aprender a cantar. Y por eso yo creo que ese gusto hay que imprimirlo desde una edad muy temprana, igual que el deporte. Más en una sociedad tan sedentaria como la nuestra, tan mal alimentada como la nuestra, que hoy, digamos, tenemos una población a nivel mundial y a nivel Colombia con muchos problemas derivados del sedentarismo y de la obesidad. Súper, entonces arrancas, pues te deja el deporte como todos esos cimientos de vida y de ser humano y catapultas como tu atención en el tema académico, empieza tu formación académica, entonces, como mencionaste ahorita, tuviste ese típico caso de muchos ciudadanos que arrancan una carrera, se arrepienten a mitad de camino y cogen otra, o en tu caso, en lo que escogiste, por ahí te fuiste derechito. Sabes que yo desde que cuando yo estaba en el colegio, no era tan bueno para las matemáticas. Okay. Pero cuando crecí y ya en una edad más adulta, me di cuenta que no es que no fuera bueno, sino que o tenía pereza, o no tenía un buen tutor, o el profesor me generaba resistencia. Okay. Alguna de las anteriores. Y en esa época yo disfrutaba mucho las ciencias naturales, el español, la geografía, y me empecé a inclinar más hacia esas materias. Encaminarte ahí. A encaminarme más hacia esas materias, a tener un gusto especial por esas materias. Y justamente cuando estaba más o menos en noveno, décimo, yo ya sabía que quería ser abogado, que quería estudiar Derecho. Y no tenía otra alternativa, o sea, no tenía un plan B. Okay. Muchos jóvenes dicen, bueno, si no paso a Derecho, entonces estudio Arquitectura. O si no paso a Derecho, entonces estudio Psicología. Entonces, si no paso a Derecho, entonces estudio, no sé, Ingeniería Mecánica. No, yo quería Derecho. Decía, Derecho, quiero ser abogado. Me acuerdo de una anécdota muy particular con mi abuela, la mamá de mi mamá, y que ella me decía, mijo, no estudie Derecho, que esos abogados como tienen de mala reputación, mejor estudie para ser profesor. Y yo le decía, abuela, pero es que a mí no me gusta ser profesor, yo quiero ser abogado. Entonces me decía, bueno, yo le doy mi recomendación, ya usted toma la decisión. Sí. Pero yo siempre supe que quería ser abogado. Es más, cuando yo terminé la carrera de Derecho, con amigos, con gente del medio, con
decían, ve, y si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo, ¿volverías a estudiar Derecho? Y yo, sí, volvería a estudiar Derecho. Okay. Eso es muy bueno, es una gran ventaja de vida tener esa claridad. Hay muchas personas que lastimosamente están encrucijados cuando están en grado 10º o 11, que les preguntan qué quieres estudiar, no saben qué responderte, que muchas veces también estudian lo que los papás quieren que estudien, siguiendo esa línea y ese legado familiar, que si todos son abogados, usted es abogado, o médicos, sí, todos médicos, sin hacer lo que verdaderamente les gusta. Yo creo que eso ha cambiado mucho en el último tiempo. Esta generación hoy en día, ya antes es difícil que vayan a estudiar una carrera formal, educación formal, ya ahorita la tendencia es diferente, temas online, temas de cursos y cositas, diplomados que te permitan trabajar y ya. El tema de la educación formal ha reducido mucho como los adeptos, pero qué bacano que en tu caso hayas tenido esa ruta clara y ahí te fuiste estudiando y cada vez especialización, maestría también, magíster, sí, y de ahí para allá el tema académico ha sido para ti muy especial. Empecemos con la parte laboral. Quiero que nos cuentes un poquito ahí de manera concreta cómo ha sido tu recorrido ya en tu campo, cómo iniciaste como tu experiencia laboral y cuál ha sido como esa cronología en el tiempo de lo que es tu profesión. Pues yo arranqué trabajando por coincidencia de la vida o por orientación de la vida en el sector público. Okay. Mi primer trabajo fue en la Alcaldía del Retiro en el año 2004, o sea, hace 20 años. ¿Tenías tú cuántos años? Tenía 20 años. Okay. Tenía 20 años. De una vez en la alcaldía. Cuando yo estaba terminando mi carrera de Derecho, el alcalde, que era cercano a mi familia, conocido, me da la oportunidad de ingresar a la alcaldía para hacer el apoyo jurídico de los abogados de la alcaldía. Entonces yo hacía las veces como de apoyo judicial. Como venga que este es el aprendiz, este es como el practicante. Eran tus prácticas, y eran como mis prácticas y yo arranqué. Sí. Pero yo creo que para mí fue una experiencia extraordinaria porque aprendí de todo. O sea, aprendí de contratación, aprendí de derecho laboral público, aprendí a contestar los derechos de petición, las tutelas, y acompañaba a las audiencias, me tocaba ir a los consejos de gobierno, me tocaba ir a acompañar al alcalde a reunirse con los profesores, con los obreros, en fin. Un entrenamiento completísimo. Un entrenamiento extraordinario y yo creo que, y además que también tuve unos muy buenos tutores, eran abogados muy buenos, muy experimentados, muy conocedores del tema, con mucho bagaje académico y práctico, entonces eso es una mezcla perfecta. Entonces ahí comencé, ahí me gradué, ahí ascendí a un cargo directivo dentro de la misma alcaldía, terminé también siendo secretario de despacho de la alcaldía del Retiro. Después de ahí fui a ser director jurídico de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Yo creo que uno de los más jóvenes, uno de los directores más jóvenes de los que ha pasado por esta Cámara. Después de ser director jurídico de la Cámara de Comercio del Oriente, pasé a la Gobernación de Antioquia a coordinar un proyecto de ese gobierno donde me tocaba desplazarme a las subregiones del departamento. Antioquia tiene 9 subregiones y yo era el coordinador de la subregión del Magdalena Medio, del Nordeste y en ocasiones me tocaba cubrir Oriente o ir al Bajo Cauca o ir al suroeste. Entonces esa experiencia laboral me permitió conocer el departamento, pero no el departamento por vía pavimentada, conocer el departamento en lo rural, en las dificultades de la gente, en la pobreza, en la falta de cobertura del Estado. Ahí yo tuve unas experiencias muy fuertes. Una vez, no les voy a contar el municipio, pero llegamos a un municipio donde nos pidieron hacer una restitución de derechos de una niña menor de edad, porque los vecinos llamaron a la comisaría de familia del municipio, la comisaría pidió apoyo de la gobernación y nosotros fuimos hasta allá a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegamos a la casa, en la casa no había nadie, nos tocó ir con la policía, tumbar la puerta y cuando ingresamos a la vivienda había una niña amarrada con una cadena
como si fuera un animal. un animal, una mascota, un perro. Y al lado de la niña había un plato lleno de comida. Y nosotros, ante esa situación, pues nos desconcertamos completamente. Teníamos que sacar a la niña de ese escenario, dejarla a disposición del ICBF, del Instituto de Bienestar Familiar. Y estando en el proceso llegó el papá. Pues, obviamente todos lo queríamos matar. ¿Cómo iba a dejar a una niña menor de edad en esas condiciones? La niña además tenía una discapacidad. Pero, Hensel, imagínate que lo particular de la vida, el Señor cuando ve el escenario se pone a llorar. Nosotros no entendíamos por qué el Señor estaba llorando. Y cuando lo entrevistamos, el Señor dice, mire, a mí me dejó mi esposa, me abandonó, se llevó mis otros 2 hijos, los hijos que no tienen ningún tipo de patología. Yo me quedé con mi hija, con mi niña, y yo realmente la dejo amarrada es porque a mí me toca salir a trabajar para poder mercar y para poder sobrevivir. Y si yo la dejo sueltecita, ella se me puede caer, se me puede volar, se me puede aporrear. Entonces yo la dejo amarradita para que ella no se vaya a volar o no le pase nada. Y le dejo la comidita porque yo me toca ir todo el día a trabajar, yo soy jornalero y me toca ir a trabajar en fincas. Terminamos llorando. Qué situación tan difícil. Terminamos llorando todos terminamos llorando porque finalmente dijimos, teníamos una película en la mente, decíamos que este era el peor de los tipos, cuando el Señor viene y nos cuenta la historia de la realidad. Si usted viera la dificultad, porque igual teníamos que sacar la niña de ahí. Claro. Y el Señor lloraba y decía, no me la quiten, por favor, es lo único que me queda, yo me quiero quedar con ella, es mi hija, yo la quiero, dígame qué tengo que hacer, pero un campesino, pues, casi que analfabeta. Entonces uno aprende todo eso y otras situaciones, pues, muy fuertes, pero que lo forman a uno como persona, le permiten a uno conocer la realidad del territorio, que todas son tan distintas, y finalmente entender que ese es un departamento que tiene el tamaño de un país, que tenemos 125 municipios, 9 subregiones, y que hay muchas dificultades en el territorio. Entonces, ahí de la gobernación renuncié y monté un buffet de abogados con un profesor amigo. Y ahí estuve alrededor de 5 o 6 años como abogado litigante, llevando procesos, yendo a los juzgados, asesorando empresas, y alternaba la labor de abogado litigante con labores de docencia. Fui profesor universitario en la Universidad Católica, allá dictaba una materia de cátedra a estudiantes de 8º o 9º semestre, contratación estatal, y también acompañaba a los estudiantes que ingresaban al consultorio jurídico en la práctica en lo que tenía que ver con las materias de derecho público. Ahí estuve, fue una experiencia encantadora, ser docente, estudiar, preparar las clases, tener el contacto con los estudiantes, poder enseñar. Eso es extraordinario, el reto que implica enseñar, porque tienes que estar más preparado que tu público, que tu panel. Y ahí cerré un ciclo, ahí empecé a hacer la maestría. Yo hice un posgrado, pues me gradué de la Universidad Católica, hice un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, y cuando estaba como docente empecé a hacer la maestría. Ahí justo en ese momento me invitan a ser contralor en la Contraloría General de Antioquia. Entonces renuncio a la cátedra. Intenté llevar los dos trabajos a la vez, pero la cátedra, si se hace responsablemente, requiere preparación, juicio, estar permanentemente estudiando. Entonces dejé la cátedra y me fui a ser contralor en la Contraloría General de Antioquia, y me dediqué a hacer la maestría. Yo hice una maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Medellín, y ahí en la Contraloría estuve alrededor de 2 años. Ahí terminé la maestría y luego me fui al Gobierno Nacional. Me fui al Gobierno Nacional y ahí
fui contratado como el delegado del ministro de Minas y Energía para 4 departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Nariño y el departamento de Antioquia. Otra experiencia. Entonces yo empecé en lo más local, que era mi municipio. Total. Luego pasé a una ciudad intermedia, luego pasé al departamento y luego fui a la nación. Entonces esa experiencia me permitió ver desde lo más local, lo más básico, la necesidad más puntual, la necesidad del barrio, de la cuadra, de la vereda, hasta la necesidad de un país, la necesidad de un departamento, la necesidad de una ciudad capital. Ahí estuve también alrededor de 2 años más o menos, y luego por invitación de unos amigos, en el 2019 aspiramos la primera vez a un cargo de elección popular. Yo cuando hice la campaña del 2019, la gente me decía: es que usted ha sido alcalde, usted ha sido concejal, ¿usted qué cargo ha tenido? Yo les digo la verdad, yo no fui ni personero del colegio, pero bueno, siempre tenía una bandera que desde muy pequeño me la implantaron en mi casa. Y me decía mi mamá, mis abuelos, mis tíos, me decían que las oportunidades siempre te cojan preparado. Que las oportunidades siempre te cojan preparado. Y eso me martilló mucho la cabeza, y yo dije: yo me voy a preparar siempre para que cuando se me presente una oportunidad, cumpla. Y cumpla. ¿Por qué? Porque finalmente es eso. A mucha gente le dicen: ve, tenemos una oportunidad laboral, ¿vos tenés maestría? Ah, no, yo no la he hecho. Ah, ahí teníamos la oportunidad. Ve, tenemos esta oportunidad para este proceso. Vos tenés al menos una tecnología. No, yo sí la empecé, pero no la he terminado. Entonces siempre tuve esa bandera muy presente, que las oportunidades nos cogen preparados. Porque si nosotros queremos tomar las oportunidades, pero no nos preparamos desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo académico, desde la fe, desde lo familiar, desde la salud mental, te pueden pasar por el frente todas las oportunidades que vos querás, pero no estás preparado para tomarlas. Entonces siempre dije: estar preparado para la oportunidad. Maravilloso, el contexto ahí quedó clarísimo, una ruta profesional muy bonita, muy progresiva, tú bien lo mencionabas, local, municipal, departamental, nacional. Surge aquí una inquietud que tengo y que te la quiero consultar. Hiciste, ya cuando pasaste la parte nacional, ya hacer un ejercicio político, ya ser elegido por elección popular, el tema del voto. Y te quería preguntar cómo, imagino que va por las situaciones que viviste, así como el caso de la niña, ese tipo de cosas te enamoran de la política y del deseo de ser como una persona que catapulta cosas buenas para que la gente no tenga que vivir nada de eso, para que la gente no aguante hambre, para que la gente se sienta más segura. ¿Eso surgió así en tu caso? ¿Cómo fue más o menos ese gusto por ese trabajo por la gente? Realmente la política históricamente ha estado muy estigmatizada. Ajá. Desde la época de los romanos, incluso, la época de Napoleón, y todos los demás. A nivel nacional hemos tenido unas guerras frías en términos de políticos muy largas. Basta solo con devolvernos a la época de los liberales y los conservadores, hace 50 años. Y todavía los de derecha y los de izquierda. Y todavía los de extrema y los de los extremos. Y yo siempre he pensado que los extremos en todos no son tan buenos. Porque cuando tú estás en un extremo tan extremo, no escuchas, no te das la oportunidad ni siquiera de escuchar al otro. El otro puede tener razón en muchas cosas, y eso no necesariamente tiene que cambiar tus principios, tus valores, tus creencias, pero siempre debe haber la posibilidad de apertura para poder escuchar a la contraparte. En el caso nuestro, por eso yo te decía al inicio de la entrevista o de esta conversación, que yo me he sentido muy privilegiado, porque yo cuando estaba niño, yo no dije yo quiero ser diputado
o quiero ser alcalde, o quiero ser concejal. Eso no estaba en mis planes. Okay. O sea, si hubiera estado en mis planes, pues hubiera aspirado al Consejo del Retiro, al de Río Negro, de donde yo soy, a la alcaldía. Pero yo tenía, incluso si ustedes miran mi formación académica, es muy de abogado. Ajá. Incluso en el 2022 hice un poco para tener más apertura, más experiencia, unas experiencias nuevas. Hice un MBA en la Universidad de Cádiz, en España, en innovación y liderazgo, como para complementar un poco más el tema de formación, porque siempre me ha gustado estar en permanente construcción, estar en permanente renovando el conocimiento, claro, por decirlo de alguna manera, actualizándonos y conociendo otras experiencias. Claro. En lo personal, por ejemplo, yo no leo mucho textos de derecho. Me gusta más leer textos de crecimiento personal, de experiencias de personas a nivel internacional, nacional. Y digamos que en la pregunta que me haces, yo creo que ese recorrido desde lo local hasta lo nacional, mi formación profesional, lo que veía en el territorio, lo que veía al interior de las administraciones, me llevaron a pensar, no solamente en la formación, sino también en mi convicción, hombre, ¿por qué no tratar de estar en los espacios de poder para cambiar la realidad de tantas personas? Claro. Obviamente, uno no tiene la posibilidad ni como alcalde, ni como gobernador, ni como presidente de cambiarle la vida a todo el mundo en 4 años. Pero yo siempre he pensado que si uno en 4 años al menos entrega un municipio, un departamento o una nación mejor de lo que la recibió, le está aportando su grano de arena a que nosotros y las nuevas generaciones pues encuentren una ciudad, un departamento o un país mejor. Lastimosamente, hay mucha gente que llega a la política a robar, a mirar cómo cuadra su vida, a mirar cómo resuelve su futuro. Entonces hay gente que toda la vida no hizo nada y llegan al poder por el mandato popular y en 4 años quieren resolver. A salvarse. Claro, quieren resolver el problema de ellos, de su familia, de sus amigos y de su entorno. Y yo creo que eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Porque, aunque suene una frase de cajón, la política es para servir, no para servirse. Entonces, por eso la política ha estado tan estigmatizada. Porque entonces tú en tu pueblo, tu vecino se lanzó a la alcaldía por buena gente, por la mamá, por el papá, porque se formó, porque es profesional, porque tiene la capacidad. Tú lo conociste toda la vida de una manera y ves que en 4 años ese hombre, mejor dicho, se volvió el cacique de la junta, se volvió el terrateniente del pueblo. Y uno dice, yo creo que eso está mal hecho. Y yo creo que la gente cuestiona eso. A la gente le gusta, a la gente no es que no le guste la política, a la gente no le gusta son los politiqueros que llegan a prometerle un montón de cosas a la gente, a engañar a la gente y a robarse los recursos públicos. Eso es lo que no puede pasar. Y a beneficiar a su familia. Y entregan los municipios quebrados, con las obras mal hechas, con las obras inconclusas, o peor aún, dicen que pagaron las obras, sacaron la plata de los municipios y las obras por ningún lado. Entonces, digamos que el reto nuestro, al hacer parte de la nueva generación en lo político, es tratar de cambiar esa cultura. Y yo, por ejemplo, yo no le prometo, yo en mis 2 campañas no le he prometido nada a nadie. De hecho, mi compromiso con usted y mi compromiso con este departamento es poner toda mi capacidad de gestión para que llevemos progreso y desarrollo a cualquier rincón de Antioquia. Venga, trabajemos juntos. Venga, presentemos los proyectos. Venga, hablemos con el gobernador. Venga, busquemos los recursos. Porque la política, por decirlo de alguna manera, de la vieja guardia, era mucho de prometer. Cuente con eso. Yo le construyo la casa, yo le pavimento la calle, yo le hago tal cosa. Y hay cosas que usted, en este caso, ni el concejal, ni el diputado, ni el congresista puede prometer nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ejecutores de presupuesto.
quienes ejecutan presupuesto en Colombia son los alcaldes, los gobernadores y el presidente, y los secretarios de despacho que tengan delegación para contratar. Entonces, un concejal que diga yo le pavimento la cuadra, está diciendo mentiras. Un diputado que diga yo le construyo el edificio de vivienda de interés social, está diciendo mentiras. Otra cosa es que ayude a gestionar, que ayude a buscar los subsidios y que se termine construyendo el edificio, que se termine pavimentando la calle, es posible, pero no por una decisión propia, porque depende de un tercero, que es quién, en este caso el alcalde, el gobernador o el presidente. Entonces, el reto nuestro es esto, Henser. Eso te iba a decir. Es poder hablar con la gente así. Es no tener, es replantear el relacionamiento entre el político y el ciudadano. Aquí no hay que ponerle tapete rojo al político. Aquí no hay que matarle la gallina de los huevos de oro al político cuando llegue a su casa. Aquí el trato tiene que ser igual, porque hay una cosa que yo también tengo muy presente desde que estoy en esos cargos de elección popular, y es que todo pasa. El cargo de alcalde pasa, el cargo de presidente pasa, el cargo de senador pasa, el cargo de diputado pasa. ¿Y qué queda? Esto, la amistad, la gestión, y volvemos a ser, somos y volvemos a ser seres humanos común y corriente, que tomamos café, que vamos a almorzar al restaurante del pueblo, que salimos a correr, que vamos al gimnasio. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier político, a cualquier ser humano, es que después de que salgan de los cargos, pueda sentarse en cualquier esquina, puede ir a cualquier municipio y usted pueda saludar a la gente. Que no esconda de la gente a la que le prometió cosas. Mirándolos a los ojos, claro. Y que la gente diga, hombre, gracias por haber representado al departamento, gracias por haber traído este parque principal, por haber traído la caseta comunal, gracias por haber construido el centro de desarrollo infantil, gracias por haber gestionado los recursos para la Casa de la Mujer. Eso es. Pero tenemos que cambiar esa percepción de que los políticos hay que pedirles cita, hay que hacerles la venia, hay que ponerles el tapete rojo. No, nada de eso. Somos seres humanos, normales. Conversemos. Espectacular. Esa respuesta que tú diste ahí, primero agradecerte porque fue muy profunda y me quedó un montón de reflexión de eso. Es verdad lo que tú mencionabas. Yo creo que te lo mencioné al inicio en la pregunta, es el desconocimiento de la gente. Y en el pasado, el único medio de comunicación que difundía información era la televisión, los noticieros. Y lo poquito que se sabía de política era cuando resaltaban los casos de los políticos que robaban, que no prometían, que esto y lo otro. Esto, como tú bien mencionabas, bacano, que también tenemos esta oportunidad de esclarecer, de informar, de instruir a la gente verdaderamente cuál es el accionar de un político y cómo debería ser. Y no solamente que salga y aparezca lo negativo, que muchas veces es mayoría, indudablemente, pero como tú y como yo, que no estoy en este trabajo, pues en el oficio, pero sí trato lo mismo, de generar esa reflexión en la gente mediante buenas conversaciones, planteamientos de ideas que promuevan la reflexión y el cambio de pensamiento, que eso es lo que deseamos con este medio de comunicación también y con el podcast, poder generar como una información que te lleve a preguntarte cosas y a resolverte otras de una manera pues como más reflexiva. Entonces, bacano que hayas tenido esa intervención, te agradezco mucho por eso, me encantó esa parte. Quiero que ya vayamos a tocar como cosas puntuales de lo que es Antioquia y más temas de actualidad que son muy interesantes. Todos los ciudadanos necesitamos estar informados. Yo creo que el principal uso de la herramienta tecnológica debería ser esa, es la información, estar atento a lo que está pasando, pero muchas veces es distractora. Vemos cosas que nos suman, que son basura. En redes sociales abunda mucho lo que no aporta, pero ese tipo de cosas son importantes. Una de ellas, que siento que está ahorita muy fuerte en tu accionar, es el tema del aeropuerto José María Córdoba. Entiendo que hay una propuesta y hay un trabajo que se está haciendo ahí para buscar hacer de este aeropuerto un verdadero aeropuerto internacional. Quiero que tú le cuentes a la gente en ese sentido qué es lo que están buscando hacer, qué es lo que pretenden y más o menos cuál es la visión que tienen con el aeropuerto aquí en Río Negro. Bueno, lo primero es que Antioquia es un departamento que tiene todas las condiciones para ser líder a nivel nacional en turismo,
en ecoturismo, en turismo deportivo, en turismo cultural. Aquí en Medellín es la ciudad donde más conciertos se hacen. El oriente antioqueño, el suroeste, el occidente son lugares extraordinarios para ir a pasar un fin de semana, un puente. Antioquia, en temas de ecoturismo, tiene todas las condiciones y todos los pisos térmicos para ir a hacer ecoturismo, aviturismo, para hacer montañismo, atletismo, caminatas ambientales. Y en los temas de turismo deportivo hemos visto cómo Antioquia, sobre todo Medellín, ha venido avanzando muchísimo en temas de atletismo, carreras, triatrones, maratones, ciclismo, con el Giro de Rigo, la carrera de la mujer. Y vamos viendo cómo ya no solamente Medellín, sino varios municipios del área metropolitana, del oriente, empiezan a hacer medias maratones, empiezan a hacer maratones. Y esto trae gente no solamente del país, sino del mundo. Y entonces cuando empezamos a pensar en todo ese, digamos, conglomerado de actividades que repercuten en la reactivación económica de los territorios, tenemos que pensar necesariamente en cómo está llegando esa gente a Antioquia. Entonces, inmediatamente pensamos en que los nacionales, la gente que vive por fuera de Antioquia, pues viene a través de los aeropuertos o a través de las carreteras y están en buen estado. Y la gente que viene de otros países, pues indudablemente a través de los aeropuertos. Antioquia tiene el segundo aeropuerto internacional más importante del país. Primero es el Dorado, segundo es el José María Córdoba. Pero hay un dato muy importante. Y es que el José María Córdoba tiene un plan maestro que se elaboró en el 2016. Entonces la gente dice, ¿qué es un plan maestro? Háganse de cuenta que el plan maestro es como los planos de una casa. Aquí van las habitaciones, aquí van los baños, aquí va la zona de ropas, aquí van las escaleras. El plan maestro dice cómo se debe desarrollar un aeropuerto en el corto, mediano y largo plazo. ¿Dónde va la terminal? ¿Dónde va la pista? ¿Dónde va la zona de cargas? Entonces, ese plan maestro del 2016 dijo que el aeropuerto José María Córdoba en el 2032 iban a pasar alrededor de entre 11 y 13 millones de pasajeros en el 2032. Y resulta que esos 11, 12 millones de pasajeros pasaron 10 años antes. Pasaron en el 2022. En el 2023 superamos los 13 millones de pasajeros y en el 2024 vamos a la fecha en un poco más de 12 millones. A la fecha. Y no ha llegado la temporada alta. Entonces, lo que nosotros venimos planteando desde la Asamblea, particularmente este ciudadano, es que nosotros tenemos que actualizar ese plan maestro para que responda realmente a la demanda que tiene hoy el aeropuerto y a las expectativas de hoy en adelante. Entonces estamos diciendo, primero, que hay que hacer unas obras inmediatas para mejorar. Uno, el trámite de inmigración. Eso es vergonzoso no ver esas colas de 40, 50, 100, 150 personas haciendo la fila para ingresar al país. Cuando hoy la tecnología te permite con un pasaporte pasar derecho, hacerle rápido, como en los grandes aeropuertos del mundo. Dos, tenemos que mejorar sin duda la parte comercial. O sea, si nosotros estamos recibiendo 13 millones de personas que están pasando por el aeropuerto de José María Córdoba, ¿cómo vamos a atender a 13 millones de pasajeros con la misma infraestructura de hace 39 años que tiene el aeropuerto? Yo incluso en la presentación de la socialización que hice esta semana, que invitamos al Gobierno Nacional, a la Aeronáutica, al Ministerio del Transporte, a las concesiones, mostraba una foto de la inauguración del aeropuerto hace 39 años y mostraba una foto de hoy. Y les decía, la única diferencia entre estas dos fotos
es la resolución de la Cámara. Obviamente la Cámara del 2024 tenía mejor capacidad que con la que tomaron hace 40 años. Hombre, no. Es justo para Antioquia y para el país que el aeropuerto primero se modernice, tengamos mejores espacios, mejor comercio para atender tanto a nacionales como a extranjeros. Segundo, se mejore el servicio de inmigración, pero esto no resuelve el problema en el corto y en el mediano plazo. Necesitamos construir la segunda terminal y la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, porque los cálculos dicen que en el 2027, 2028, incluso corriéndonos casi que hasta el 2030, podemos estar recibiendo, si construimos la segunda pista y sobre todo la segunda terminal y la segunda pista, alrededor de 17 millones de pasajeros. El aeropuerto de Tampa, por ejemplo, que es un aeropuerto muy importante en Estados Unidos, hoy mueve 23 millones de pasajeros. Cuando usted mueve 13 millones de pasajeros, entonces, ¿usted en qué los moviliza? ¿Usted dónde los hospeda? ¿Usted qué conectividad digital les tiene? ¿Usted qué servicios comerciales les puede ofrecer? Entonces necesitamos que el aeropuerto José María Córdoba, que le dio dinámica al altiplano del Oriente, lo que es Guarne, Marinilla, el Santuario, el Carmen, Río Negro, La Ceja, el Retiro, los cogió el empuje del aeropuerto. Esos 13 millones de pasajeros empezaron a decir, ¿dónde me puedo quedar? ¿Dónde me puedo hospedar? Y eso le dio fuerza a esos 7 municipios. Pero aparte de eso, identificamos la necesidad de hacer un túnel para poder conectar al Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá. Y entonces construimos el túnel del Oriente. Pero otro dato, Henser, el túnel del Oriente hizo unos cálculos de más o menos 10 años también, por allá 2030, 2032, para construir el segundo túnel. Y adivine qué pasó. Tocó adelantar la construcción del segundo túnel 8 años por el tráfico vehicular que tiene. Por la afluencia. Por la afluencia que tiene este túnel, claro. Pues es la principal ruta de conexión entre el aeropuerto y el área metropolitana. Claro. Entre el oriente cercano y el área metropolitana. Entonces, yo siempre he dicho, hombre, los datos y las cifras muestran unas realidades. Y por mucho que yo quiera ocultar algo que no me guste, los datos siempre te van a llevar a tomar decisiones. Pero a tomar decisiones oportunamente, que eso es lo que a veces no sabemos hacer los políticos. No tomamos decisiones oportunas. Y siempre estamos haciendo o ejecutando el presupuesto público o las obras públicas pensando en 5, en 6, en 8, en 10 años. No, hagamos obras a 50 años. Por eso, ¿por qué los grandes países son grandes países y son potencias mundiales? Porque se planean a 20, a 30, 40, 50 años. Usted va a Estados Unidos, va a Europa, son autopistas de 4, de 5, de 6 carriles al lado y lado. Usted ve grandes aeropuertos. Porque hay que tener en cuenta algo, y es que un aeropuerto es una obra en constante construcción. Un aeropuerto nunca se termina. Un aeropuerto nunca se termina. ¿Por qué? Porque siempre está respondiendo a la demanda y a la oferta. Claro. Siempre hay que estar haciendo adecuaciones, siempre hay que estar haciendo ajustes. Entonces, creemos que el aeropuerto José María Córdoba, que está ubicado en Río Negro y que le presta servicio a Antioquia del país, sin duda alguna es un polo de desarrollo para el Valle de San Nicolás y para el área metropolitana. Pero además nosotros también tenemos los puertos en Urabá. Tenemos una zona muy fuerte que es el área metropolitana, que son los servicios. Tenemos otra zona turística que es el suroeste y el occidente. Entonces vamos viendo cómo cada subregión tiene su propia vocación. Una zona del Magdalena Medio absolutamente en condiciones óptimas para la ganadería. Entonces usted se va al Bajo Cauca y encuentra un tema muy apto para la agricultura, igual que el suroeste.
Si usted se va para el nordeste antioqueño, entonces encuentra minería. Y así sucesivamente, cada subregión tiene su propio ADN. Claro. Yo no puedo ir a hablar de un proyecto cítrico al Magdalena Medio cuando por excelencia el suroeste es el que produce los cítricos en el departamento y el café. Entonces cada subregión tiene su ADN y por eso a Antioquia la tenemos que pensar para que sea un departamento generador de riqueza y no un departamento que esté respondiendo al día a día, porque cuando uno responde de la planeación al día a día, usted resuelve lo del día, pero no resuelve ni proyecta los municipios, las subregiones a largo plazo. Correcto. Y poner las metas claras. ¿Qué queremos para Antioquia? Queremos que Antioquia sea un departamento, el departamento líder en turismo. Entonces vamos a construir acueductos y alcantarillados, que es lo primero que un turista que dice, ¿hay agua potable? ¿Hay energía? Sí, voy. Segundo, ¿hay seguridad? Se puede ir allá, se puede sacar la camarita, yo puedo caminar por los senderos. ¿Hay seguridad? Sí, hay seguridad, listo. Ah, bueno, ¿y cómo llego yo allá? Hay que ir a caballo, en burro, en bicicleta. Ah, hay buenas vías, hay infraestructura. Vamos. Entonces, Antioquia tiene que ser un departamento interconectado subregionalmente que garantice la movilidad, buenas vías principales, circuitos viales para conectarnos con los municipios, vías veredales en buen estado, servicios públicos domiciliarios y seguridad. Si nosotros le garantizamos eso al turista, el turista llega. Ahora, cuando hablamos de turismo, la primera pregunta que uno se hace es, ¿la gente de San Rafael está preparada para recibir el turismo? ¿Sabe cuánto cuesta la cama, la alimentación, el impuesto? ¿Cuál es el costo básico de la operación que le está haciendo? Puede que sí, puede que no. Entonces, por eso usted se encuentra gente que dice, pucha, yo tuve lleno el hotel todo el fin de semana y, hombre, no me quedó nada. Hombre, no estás costeando la operación. Entonces, vamos, formemos a la gente para que sepa cuánto vale, cuánto es el costo fijo, cuánto puede la utilidad, qué necesita un turista. No, muy bacano. Hablando de ese tema de interconexión, de riqueza, de progreso, de expansión, de desarrollo, hablemos concretamente y de manera sintetizada del tema del túnel del Toyo, sí, y de Huituango, y de este referendo de autonomía fiscal, que son como tres temáticas ahorita muy de actualidad para que la gente esté enterada acerca de eso. Hombre, al igual que el aeropuerto, el túnel del Toyo, lo primero que hay que decir es que es el túnel más largo de América Latina. ¿Ese túnel qué nos va a permitir? Hombre, pues sencillamente conectar a Medellín y Antioquia con el mar antioqueño, que es Urabá. Suena Urabá. Y vamos a conectar a Medellín con Urabá a 4.5 horas, lo que va a permitir que los costos de importación y exportación pues se reduzcan, porque para ir al puerto de Buenaventura son más de 10 horas. Hoy en día se demora uno eso, 10 horas. Sí, claro, o más. O más. Es que la carga hay que traerla de Buenaventura. Menos de la mitad del tiempo se va a gastar uno. Porque usted tiene que ir por la carga. Usted tiene que ir por la carga o tiene que llevar la carga o a Buenaventura, o a Cartagena, o a Barranquilla, o a Santa Marta. Okay. Calcule los tiempos, ninguno le da menos de 10 horas. Si le va bien. Aquí vamos a tener el puerto a 4.5 horas. ¿Y en cuánto porcentaje de avance estás ahora? No, pues ¿Para es que esa obra puede ir en el 80%. Lo que pasa es que hemos tenido un problema con este gobierno, con el gobierno de Petro, y es que ese túnel, a ese túnel le tienen que poner plata tres socios, que son la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. La Alcaldía de Medellín y la Gobernación han puesto los recursos y van al día. Y la Nación venía cumpliendo. Cuando llega Petro al poder, cuando llega Petro a la presidencia, dice, no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero venga, señor presidente, es que usted firmó, bueno, usted no, la Nación firmó, la presidencia firmó, se comprometió en los recursos. Esto es una obra que va a valer miles de millones de pesos y no la podemos dejar en un 80% porque se va a convertir
ya no en el túnel más largo de América, sino en el elefante blanco más largo más grande de América Latina. Entonces, Petro lo que ha hecho durante esos 2 años que lleva en el gobierno es desfinanciar las obras de Antioquia, que le correspondían a la nación poner su parte. ¿Qué ha hecho este gobernador Andrés Julián? Él le ha dicho, hombre, no podemos dejarlo tirado. Venga, nosotros los antioqueños miramos cómo hacemos, pero esa obra hay que terminarla. Hay que terminar de conectar a Medellín con los puertos, a Antioquia con los puertos. No podemos dejar una obra que lleva miles de millones de pesos de cuenta de todos los antioqueños en un 80% de ejecución. Entonces, esa es la importancia del túnel del Toyo, que la mercancía que sale y que entra va a llegar más rápido al puerto, va a llegar más rápido del puerto a Medellín y nos va a costar mucho menos. Y vamos a conectar a Antioquia no con el país, con el mundo. Con el mundo. Y por ahí va a salir la mercancía no solamente de Antioquia, va a salir la mercancía de otros departamentos que les queda más cerquita, sacarla por Urabá, que por Buenaventura, que por Barranquilla, que por Cartagena, que por Santa Marta. Entonces, la importancia. Entonces tenemos aeropuerto internacional, puerto internacional, y usted me decía, Hidroituango. Hidroituango convierte a Antioquia, hoy lo convirtió en potencia energética del país. Antioquia es el departamento que produce más energía en Colombia. Hoy tenemos 4 turbinas encendidas. Si no fueran por esas 4 turbinas, Colombia, desde hace aproximadamente 2 o 3 meses atrás, estaba en razonamiento de energía. Y hay 4 prendidas, faltan 4. Son 8. Son 8 en total. Cuando las 8 turbinas estén encendidas, vamos a producir con esas 8 turbinas alrededor del 17% de la energía del país. Y con los otros proyectos que tienen empresas públicas, podemos estar rondando el 30% de la energía del país. Además de todas las cualidades que tiene Hidroituango, se volvió un referente de proyecto de ingeniería a nivel mundial. Hoy en Colombia no hay un proyecto hidroeléctrico de esas magnitudes y en el mundo poquitos realizados en esas condiciones. Por colombianos. Ese proyecto lo hizo un equipo colombiano. Ese proyecto lo hizo un equipo colombiano, ingenieros colombianos. Ese proyecto es liderado por empresas públicas. Eso es nuestro, eso es de acá. Sí, eso es puro ADN antioqueño. Qué belleza. Y le digo, eso es una obra extraordinaria. Yo estuve allá cuando pasó la calamidad. Eso quedó destrozado, quedó vuelto nada. Y estuve hace más o menos un mes. Una reconstrucción hermosa. Una cosa increíble, increíble. Y ahí es donde uno dice lo patético de un presidente que llegó a decir que había que desembalsar y había que cancelar ese proyecto. Y hoy, si no fuera por ese proyecto, Colombia estaría en razonamiento con problemas de energía. ¿De qué se trata el tema de la autonomía fiscal y cómo puede beneficiar, en caso de que eso se pueda concretar, al departamento de Antioquia, a cada subregión? ¿Qué buscamos los seres humanos desde que medianamente tenemos uso de razón? Es más, desde que nacemos. Autonomía. Entonces usted arranca gateando, después quiere caminar o tratar de caminar, después quiere caminar solo, le empiezan a usted a dar la comida, después usted quiere comer solo, a usted los papás van y lo bañan y lo visten, después usted quiere vestir solo. La autonomía es el ADN del ser humano. Y al ser el ADN del ser humano, es el ADN de la sociedad. Sociedades autónomas, municipios autónomos, departamentos autónomos. Y cuando hablamos de autonomía de las regiones, entonces tenemos que mirar necesariamente en cómo la nación, cómo un presidente distribuye los impuestos que generamos desde los territorios, desde las regiones. Entonces, cuando usted va y mira el tablero, dice, de todos los tributos que generamos los colombianos y que le llegan a la nación, el 85% de los tributos se quedan en la presidencia de la República.
O sea, los maneja el presidente, el 85%. El 11% se lo devuelven a los municipios. 11. Pero atérrese esta cifra, Henser. El 4% llega a los departamentos. 4%. Del 100% de la torta, el 85% para la nación, el 11% para los municipios y el 4% para los departamentos. A ese ritmo, ninguno de los 32 departamentos que tiene este país tiene cómo salir de la pobreza. ¿Qué propuesta ha hecho Antioquia? A través del gobernador. Hombre, venga, señores congresistas, venga, balanceemos esto un poco. Al menos los impuestos de renta y de patrimonio que produce cada ciudadano en Antioquia, en Atlántico, en Bolívar, en Guaviare, en el Magdalena, que se queden en los departamentos. El impuesto de renta y de patrimonio. Y los otros tributos que se vayan a la nación. Para que los gobernadores no tengan que sacar la ponchera por allá en Bogotá de ministerio en ministerio o incluso al mismo presidente y le venga, devuélvame un poquito de lo que yo le mandé. Antioquia le pudo haber enviado al gobierno nacional en años anteriores alrededor de 30 billones. Y de los 30 le pudo haber devuelto a la nación 5 o 6. Los otros 24 billones quedaron allá. Y si uno dijera, hombre, un presidente como Petro es que puso la plata para el túnel del Toyo. Bien. Es que puso la plata para la segunda pista y la segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba. Bien. Hombre, puso la plata para la conectividad digital. Bien. Hombre, puso la plata para los puertos. Vamos. Hombre, puso la plata para tantas necesidades que tiene el departamento. Y así en cada departamento de Colombia. Es que eso es una propuesta que no beneficia a Antioquia exclusivamente. Eso es para todos los departamentos. Es una propuesta que beneficia a los 32 departamentos. En esa ruta de poder tener presupuesto disponible, que lo producimos nosotros mismos y que el gobernador de turno pueda llegar y decir, vamos a construir, vamos a terminar el túnel del Toyo, vamos a hacer la segunda pista y la segunda terminal, vamos a construir escuelas, vamos a mejorar los hospitales, vamos a pavimentar vías rurales, vamos a hacer dobles calzadas y que no tengamos esa dependencia del gobierno nacional, pero ni siquiera la dependencia. Depender, escúcheme la repetición de la palabra, pero es necesaria, depender del ánimo y de la voluntad política del mandatario de turno. Entonces, si es afín a Antioquia, le ayuda. Y si no lo es, como en efecto pasa con Petro, entonces no hay plata. Pero además, ¿qué ha pasado? Hay 4 departamentos en el país que se verían afectados por esa decisión. De 32, 4. ¿Qué ha dicho la iniciativa de Antioquia? Hombre, de esa plata que va a la nación, venga, creemos un fondo especial para esos 4 departamentos. Okay. Para que les sigamos ayudando. Pero eso es una propuesta que desde luego al mandatario de turno no le gusta, porque es quitarle de cierta manera ese poder que tiene de concentrar los recursos y de él tomar la decisión que quiera de a quién le ayuda, a quién no. Ah, me cae bien el del Atlántico, le ayudo. Me cae mal el de Antioquia, no le ayudo. Me cae bien el de Guaviare, le ayudo. Me cae mal el de Bolívar, no le ayudo. Entonces, eso es lo que le está pasando a Antioquia en este gobierno, que el presidente le dio la espalda y entonces nos está tocando a los antioqueños hacer vacas, hacer préstamos, porque finalmente esto es como cuando la familia arranca a hacer la casa y se quedó sin plata, pero ya no falta no techar, hay que buscar la plata por donde sea para terminar. Entiendo. Entonces, la autonomía fiscal no es otra cosa que darle más posibilidades a los departamentos e incluso a los municipios de que sean más autónomos, más autosuficientes. Y esa es la ruta de la autonomía. Esperemos que se pueda dar. Quiero que acentuemos en el tema deportivo, ya para quedarnos ahí ya en esta parte final. Entiendo que hay una cifra de 1 billón de pesos que se debería destinar para el tema del deporte. Se está haciendo
la distribución efectiva de este dinero, qué porcentaje de ese billón se está entregando al contexto deportivo y cómo es la realidad en este caso de ese presupuesto que se estableció que no sé si se esté cumpliendo al día de hoy. Bueno, mientras el presidente de la República le quita presupuesto al deporte, en Antioquia el gobernador y los diputados se lo aumentamos. El presidente le disminuyó el presupuesto al Ministerio del Deporte, pero considerablemente. Una cifra creo que ronda el $500 millones. Mientras en la Nación le quitan la plata al deporte, nosotros en Antioquia se lo aumentamos. Hace apenas unas semanas, a través de la tasa Prodeporte, la cual tuve el honor de ser el creador en el periodo pasado, hace apenas unas semanas, la pasamos del 1% del recaudo al 2.5%. ¿Qué significa esto en números y en plata? En el 2022-23, si no me equivoco, a través de la tasa se recaudaron alrededor de 12-13 mil millones de pesos. Con esta iniciativa vamos a pasar a recaudar en el 2025 alrededor de 40-45 mil millones. ¿Con qué propósito? Hombre, sencillo. Antioquia es el departamento que más le aporta deportistas de Colombia en los Juegos Olímpicos. El 25% de los deportistas que van a Juegos Olímpicos a representar al país son de Antioquia. Pero además, tenemos que volver a recuperar el liderazgo de los Juegos Deportivos Nacionales. Pero eso no se hace abrazando a los deportistas, a la mamá, al papá, tomándonos la foto cuando ganan, sino apoyando los procesos completos, dándoles buena alimentación, dándoles acceso a becas, a educación superior, pero además también dándoles los apoyos económicos para que ellos se sientan cómodos, claro, duerman cómodos, tengan la alimentación balanceada y puedan ir a competir como corresponde. Buena indumentaria, buenos uniformes, mantener los profesores, claro, los técnicos en muy buenas condiciones, con procesos estables. Y por eso hoy Indeportes Antioquia presenta un déficit cercano a los 80.000, 90.000 millones de pesos. Le hacen falta para poder impulsar el proceso como debe ser. Mejorar los escenarios deportivos, construir más escenarios deportivos, pero de calidad. Claro. Entonces, ese fue un paso que dimos, una iniciativa del gobernador que apoyamos. Yo fui el ponente de ese proyecto de ordenanza y nos llena de alegría que el deporte, que no solamente sirve para la salud, para uno relajarse, dispersarse un poco del trabajo, del estrés, sino que ayuda a la salud mental, tenga más plata el año entrante. Y por eso, desde Antioquia, nosotros vamos en la ruta de aprobar el presupuesto de la vigencia 2025. 6.8 billones será el presupuesto para el departamento. Y suena mucho, pero es una cifra muy pequeña para las necesidades de un departamento que parece un país. Nosotros tomamos la decisión este año de que hasta el 100% del recaudo del impuesto vehicular que paga usted, su amigo, su vecino, su esposo, su novio, se fuera directamente a atender el hambre de 500.000 personas que se estaban acostando con una comida al día. Entre adultos mayores, madres lactantes, madres cabezas de familia, niños y niñas. Porque no podemos permitir que en Antioquia se muera una sola persona por hambre o por desnutrición. Hay que calmar el hambre de nuestros paisanos. Y eso es lo que hicimos rápidamente desde el mes de marzo de este año. Destinar lo que pagamos todos por impuesto vehicular a una causa muy noble y muy loable, el hambre de la gente. Qué bueno. Y este gobierno ha marcado unos hitos históricos. Este gobierno, por ejemplo, exoneró del pago del impuesto de registro a las personas que vayan a acceder a una vivienda de interés prioritario o una vivienda de interés social. No tienen que pagar impuesto de registro. Entonces la gente ahorraba, pagaba lo que le correspondía y al final decían, bueno, para poderle escriturar la casa son 2 millones. Pero ¿dónde van a sacar 2 millones? Entonces vaya, préstelos en una natillera, en el mejor de los casos, o váyase a un gota a gota o a un prestamista informal, a unos intereses desbordados que todos sabemos. Le dimos, vamos a ayudar a la gente más pobre.
el que vaya a acceder a la escritura ya de una vivienda de interés prioritario o de interés social, no paga el impuesto de registro. Agradecerte de antemano por tanta información tan valiosa, deseando que ustedes, nuestros líderes, nos puedan acompañar en eso y confiamos plenamente en que vamos a seguir sintiéndonos orgullosos de Antioquia, de Medellín, de Colombia. Me gustó mucho una publicación que hiciste hace un tiempo con la Selección Colombia de fútbol, que es un elemento que une a todo el país, y reflexionabas acerca de lo que produce una clasificación, una buena presentación de Colombia y lo que genera como a nivel de vibras en la comunidad, que es muy bonito, ese patriotismo que es tan marcado, y lo comparabas con el tema del derecho al voto, que qué bacano, qué chévere que pudiéramos llegar a ese punto donde el hecho de votar, de hacer algo por el país se sintiera igual que lo que se siente con la Selección Colombia. ¿Cómo hacemos para que el tema de la democracia, el tema del voto tenga una fuerza similar a la que produce esa unión de país, como lo hace el fútbol, en este caso hablando del tema del deporte? Esa sensación sobre todo de los deportes, el fútbol, el baloncesto, el automovilismo, uno aquí empieza a devolverse en la historia y la época de Juan Pablo Montoya, sí, la época de los grandes futbolistas de este país, de los grandes deportistas y también de los grandes artistas, porque pues, es un orgullo ver a nuestros artistas en los escenarios más grandes del mundo. Eso es un orgullo y eso nos une como antioqueños, como colombianos. Sí. Pero lo paradójico de ese escenario, digamos que contrasta con lo político, y aquí se me viene una frase a la mente, y es que el que no quiere hacer nada busca una excusa, y el que quiere hacer algo busca el camino. ¿Y por qué lo digo? Porque somos muy buenos para criticar, para cuestionar, para señalar, pero no participamos de la decisión. Y me refiero a las elecciones. Si usted no vota porque le dio pereza, porque estaba lloviendo, porque estaba en Guayabao, porque se le perdió la cédula, por cualquier situación, uno diría que cuando usted cuestiona, señala o reprocha, casi que no tiene ni siquiera legitimidad porque usted ni siquiera votó. Y por eso la invitación para todos es que vote por el que usted quiera, por el que a usted le guste, por el que le mueva la emoción, por el que le genere credibilidad, por el que le recomendó su pareja, su vecino, su amigo, pero vote. Porque es triste cuando la gente dice, quedó el más malo, pero no votaste. Ese como es de corrupto y le volvieron a elegir, pero no votaste, no participaste del proceso. Entonces, qué bueno que como nos une el deporte, el arte, la cultura, como nos une el patriotismo, nos uniera también una decisión local, regional y nacional. Que no pensemos en nosotros, pensemos en las nuevas generaciones. Pensemos en qué le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero participemos activamente en la decisión. Si usted no participa, está supeditado a que otro decida por usted. Queda uno a la merced de lo que el otro decida. Que el otro decida. Claro. Entonces, aquí nos ponemos la camiseta, nos sentamos, cantamos, hacemos todo cuando juega la selección, cuando hay una medalla. Mire, yo en estos días Juan Pablo Montoya decía una frase muy particular que a mí me gustó mucho, porque cuando nuestros deportistas de alto rendimiento obtienen medallas olímpicas o se destacan a nivel internacional, todo el mundo se quiere tomar la foto, arrancando por el presidente, por el gobernador o por el alcalde. Todos quieren participar del triunfo y nadie hace parte del proceso. Nadie hace parte del proceso. Y uno ve en los municipios, en las ciudades, los papás, los padres de familia, haciendo los esfuerzos para un tiquete aéreo, para un hospedaje, para comprar los uniformes. Hombre, no hay derecho. Y un presidente quitándole el presupuesto
a un ministerio del deporte, que el deporte es salud, es disciplina, es educación. Mire, si nosotros tuviéramos un buen acompañamiento deportivo, digamos, la edad de los 40 años hacia arriba no sería tan traumática en la atención en el sistema de salud. Gente con obesidad. Menos gente iría a los hospitales. Claro, por supuesto, por supuesto. Entre más escenarios deportivos construya usted le va reduciendo la carga a los hospitales. Claro. Me gusta mucho el tema ese del propósito de vida. Ahorita, como te decía ahorita al principio, los jóvenes están en un limbo existencial que muchas veces les cuesta un montón como encontrar esa ruta a la cual quieren enfocarse. Yo aquí tengo en Charlas de Copa una sección que se llama El mensaje de la vida. Me comentaste que te gustaba la lectura, justamente de temáticas como la que tenemos aquí, crecimiento personal. Y la sección se trata en que tú observes esta opción que tenemos aquí de libros y me cuentes de esos cuál te llamó más la atención para que lo saquemos del montoncito y hagamos con ese libro El mensaje de la vida. Cualquiera de los que hay ahí. Escoge cualquiera de los que estén ahí, sacamos uno de esos y ya te voy a indicar qué vamos a hacer con ese libro para que cerremos con esta sección que a la gente le gusta un montón. Bueno, este me llama la atención. Hábitos atómicos. Ese no lo has leído. No lo he leído, pero me encantan las lecturas de crecimiento personal. Eso es. Me encantan los mensajes que uno puede coger de estos textos que son tan bacanos y que lo pueden a navegar a uno y a reflexionar. El último que me estoy leyendo El monje que vendió su Ferrari. Ahí también lo tenemos. Ese me lo leí ya. Bueno, me lo estoy leyendo. Okay. El anterior fue Memorias de Joseph Fouché, que fue ministro de Napoleón, de varios emperadores romanos. También chévere, es un poco inclinado a la política. También tengo otro que llegó ahí que se llama Civilización, Europa Occidental y el resto. Tengo otro también que es creo que lo vi por acá. Ese no es. Se me va el nombre en este momento, pero también es muy chévere, también es de crecimiento personal, de historia, en fin, me gusta mucho estos, te confieso que me gusta más leer estos libros que los libros de derecho. Súper, y te cuento que te gusta mucho la estadística, los números y los datos. Ese es el libro más vendido de Colombia en la actualidad. No jodas. Y es un buen dato porque denota el deseo que tiene la gente por mejorar sus hábitos. En una generación, en una época tan tocada por lo digital, qué bacano que la gente también quiera volver a lo básico, que es el hábito de vida que hace que el ser humano crezca y se desarrolle. Entonces este librito está bastante apetecido en este momento por los colombianos. La actividad consiste en que Luis Gabriel abra el libro en la página que le caiga a la suerte, al azar, ábrelo espontáneamente y que le coloques el dedo a cualquier parte de esa página. Aquí está. Y que me pases el libro y me indiques en qué punto cayó el dedo. Este párrafo. Yo te voy a leer este párrafo y tú vas a escucharme para que al final me des tu percepción de lo que te mandó el mensaje de la vida mediante este libro, que es en este caso Hábitos Atómicos de James Clear, para que entonces me escuches y me cuentes al final tu percepción. Dice, ¿cómo mantener el historial de tus hábitos? Un historial de hábitos es una manera sencilla de medir si cumpliste con un hábito. El método más sencillo consiste en conseguir un calendario y marcar con cruces los días en que seguiste tu rutina. Por ejemplo, si meditaste el lunes, miércoles y viernes, marcas esos días en el calendario con una X. Conforme pasa el tiempo, el calendario se convierte en un registro o historial de un hábito. Incontables personas han llevado un registro de sus hábitos, pero tal vez el más famoso es Benjamin Franklin. Desde que cumplió 20 años, Franklin llevaba a todas partes una pequeña libreta donde registraba 13 virtudes personales. Esta lista incluía metas como no pierdas el tiempo, asegúrate de estar haciendo algo útil siempre y evita las conversaciones triviales. Al final de cada día, Franklin abría su libreta y registraba su progreso. Ese es el mensaje que te mandó. Brutal. La vida, cómo lo asocias con tu actualidad, te cae en este momento y precisa lo que estás viviendo ahorita, ¿cómo lo puedes interpretar? Sabes que yo creo que construir un hábito es lo más difícil. Pues un buen hábito. Digamos que se nos hace muy fácil los malos hábitos. Los malos hábitos. Okay. Entonces, tomar licor,
comer dulces, comer comida chatarra, el sedentarismo. Esos son facilitos Esos son muy fáciles. de adquirirlos. Son muy fáciles. Pero adquirir un buen hábito, por ejemplo, el hábito de la lectura, es difícil. Adquirir el hábito del deporte es difícil. Y aquí yo tomé esos dos ejemplos porque primero, todas las noches antes de dormirme, leo. Así sea media página, una página y media, 5 páginas, 10 páginas. Pero todas las noches leo, cojo el libro que tenga en mi mesa de noche, lo abro y leo. Y segundo, pues toda mi vida he hecho deporte, pero nunca lo he hecho para mejorar mi aspecto físico, ni a nivel competitivo. Lo he hecho por gusto. Además, porque siempre he sentido que cuando hago deporte es una terapia antiestrés. Inmediatamente me baja el estrés, me siento livianito, me siento cómodo, sudar me genera una sensación muy chévere. Eso es lo más importante. Y el tema de la salud. También entonces, eso ahí. Llevo ya varios meses levantándome a las 5:30 de la mañana para ir a hacer deporte. Por ejemplo, hoy amaneció lloviendo, el día estaba súper frío, pero yo decía, hoy es viernes, el sábado no voy a hacer, el domingo tampoco, el lunes es puente, no. Me paré de la cama y vamos a hacer deporte. Disciplina. Y cuando usted va viendo que el hábito le va generando utilidades en la salud, utilidades en el resultado que usted quiere obtener, utilidades en el conocimiento cuando usted se lee un libro, y que también a nivel personal usted va viendo un cambio, usted lo va sintiendo, se ve más flaco, la ropa le queda más grande, usted se siente más cómodo, y a nivel intelectual usted siente que lo que ha leído le ha servido, lo ha instruido. No hay mejor utilidad que usted sentirse cómodo y poder ir en la ruta de encontrar la plenitud. Total. Y la plenitud para cada uno es distinta, pero encontrar esa plenitud yo creo que es muy importante, ese balance entre lo deportivo, entre lo familiar, entre lo laboral, entre lo que te gusta hacer. Porque a veces usted encuentra gente, usted se sienta con 3 personas o con 4, con 5 y la mitad están aburridos en el trabajo, que no les gusta en lo que están, que les gustaría hacer otra cosa, que el jefe, que el horario, que la oficina, miles de cosas. Yo creo que es muy importante uno poder balancear, buscando esos hábitos, un tema de que la vida se haga chévere, se haga liviana, que usted disfrute lo que hace. Y es muy importante el mensaje que me das porque dice, no pierdas tu tiempo en conversaciones triviales. Nosotros a veces en el día a día nos dedicamos a resolver lo importante y lo urgente lo dejamos en el aire. Hay que resolver lo urgente y lo importante lo vamos resolviendo en el camino, pero además también, pues en la disciplina de la lectura, hay que también eliminar la multitarea. Cuando usted hace 5, 4, 6 cosas a la vez, no terminas haciendo nada. Es cierto. O todo lo terminas dejando a medias. Así es. Entonces yo creo que los hábitos son muy importantes. Los buenos hábitos alimenticios, los buenos hábitos deportivos, los buenos hábitos académicos o de lectura, o sea, los hábitos de meditación. Yo creo que los seres humanos le invertimos mucho a la carcasa, pero poco le invertimos al interior, al ser. Y por eso usted ve carcasas aparentemente muy buenas, pero interiormente están destruidas. Es como cuando usted ve la fachada de una casa súper bonita, pero usted entra y las paredes están sin revocar, los baños están vueltos nada, la cocina está llevada, la energía no funciona, los servicios están mal, pero usted ve esa fachada, usted dice, esa casa tiene que ser espectacular por dentro. Pero cuando usted ingresa a la casa se da cuenta que está muy mal. Yo creo que ojalá todos tengamos la oportunidad de trabajar desde muy jóvenes en
en lo que realmente es importante, que es el ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser consciente de qué es lo bueno para ti, no qué es lo bueno para los demás, Claro. qué es lo bueno para usted primero. Y a través de esos hábitos que nos dice este escritor, uno poder tratar para mí el fin es ser mejor persona, ser Excelente. mejor ser humano, ser un ciudadano que le aporte a la sociedad, no ser una carga para la sociedad. Cerraste de excelente manera, súper bien esa percepción. Me encanta porque es la esencia de lo que queremos transmitir con esto, el tema del ser humano, el tema de buscarle siempre como esa interiorización a las personas, de que se conecten, que se encuentren consigo mismas y que a partir de ahí todo lo que venga hacia afuera, pues seguramente será positivo. Cuéntame cómo te sentiste en la charla, sensaciones finales, cómo te pareció esta conversación, cómo te sentiste al contar un poquito de tu historia de vida, tu familia, tu parte como más personal y qué te queda como a nivel de reflexión de esta conversación. Lo primero es que esta es la primera vez que estoy en una charla de este perfil, De este formato, de este formato. Siempre he ido a entrevistas a grandes canales, a canales regionales, a emisoras, y siempre los tiempos son muy medios, entonces tú vas a la entrevista, Claro. responde lo que tienes que responder, cuenta lo que tienes que contar y chao. Y listo. Yo tengo una bandera que hasta ahora me ha funcionado y ojalá me funcione el resto de la vida, y es que, y usted lo sabe y lo puede certificar, aquí no hubo un libreto, aquí usted no me mandó las preguntas, Nada. aquí yo no ensayé las respuestas. Espontaneidad. Aquí usted me preguntó desde lo personal hasta lo laboral, hasta lo experiencial, hasta lo último que hice la semana pasada o lo que hice hoy incluso. Entonces me gusta mucho porque un espacio como estos permite ser, permite que la persona que está al otro lado viéndonos pueda ver las diferentes facetas que presenta la persona que está sentada en lo político, en lo personal, en muchas cosas. Excelente. Y eso me gusta muchísimo porque, Qué bueno. porque normalmente hay muchas entrevistas que están absolutamente libreteadas. Ajá. Y la respuesta está calculada. Así Aquí es. no hay nada de cálculo. Por eso una charla, una conversación distendida, Total. tranquila, amena, y siento que lo logramos, que lo cumplimos. Así es, aquí no hay nada Chévere. de cálculo y te agradezco muchísimo por el espacio. Ojalá pues placer. les guste lo que hablamos, lo que conversamos, y estamos es para servirle a este departamento, a este país, y vamos a seguir trabajando hasta que Dios, la vida y usted nos lo permita. Maravilloso. Luis Gabriel Gómez, un gusto, papá, conocerte. Te agradezco gracias, mucho por papá. todo. Dios te bendiga siempre a ti A y a tu vos, hermano, familia. por la invitación. A todos ustedes, agradecerles por la paciencia, por estar hasta aquí con nosotros, que sea de utilidad todo lo que aquí conversamos y que le hayamos dejado a la gente una buena reflexión. Eso es lo más importante. Charlas de copa, que estén muy bien. Chao. Nos vemos.